Saludos. En esta lección vamos a introducir el tema de la técnica del salto con pértiga. Bueno, pues mirad, la técnica no es más que el mejor modo de realizar los gestos técnicos que forman una especialidad deportiva. Es la forma más eficiente, más eficaz, la que se ha demostrado que es mejor para obtener los mejores resultados. Y también muchas veces está íntimamente relacionado con la posibilidad de hacerte daño o no. Es decir, la técnica correcta evita que te puedas lesionar. En el salto con pértiga es especialmente importante porque es una especialidad técnica muy compleja. Tiene muchos gestos que deben hacerse a muy alta velocidad. Y no solo eso, sino que además, aunque nosotros para estudiar el salto dividimos la técnica en fases, en la realidad todos los gestos van unos a continuación de otros y no hay como fases separadas, sino que el pertiguista tiene que saber el momento preciso en que tiene que realizar esta o la otra acción. Y todo eso depende de su percepción, de su experiencia, de su entrenamiento. Es decir, tiene que hacer ajustes sensoriales, ajustes visuales. Tiene que fijarse en el cajetín para saber cuándo ajustar la bajada de la pértiga, cuándo hacer la presentación. Aunque la presentación veremos que se hacen los tres últimos apoyos, si tú vas pendiente de hacerlo en los tres últimos apoyos, ya te digo yo que te vas a liar. Lo que tenemos que intentar es hacer trabajarlo fuera del pasillo de saltos y después hacer esos ajustes visuales para que coincida que en los tres últimos apoyos tú sepas que tienes que presentar esa pértiga, pero es más un ajuste visual. Hay también ajustes kinestésicos, es decir, que el pertiguista sienta su cuerpo, sus caderas, sus piernas, su pie, su brazo, sus manos, que sepa si ha estirado el brazo, se le ha quedado encogido, si ha tirado o ha estirado, si las caderas están altas o están bajas. Todas esas percepciones son importantes y muchas veces ya dependen de la experiencia del pertiguista. Hasta que el pertiguista no tiene una cierta edad y una gran experiencia, muchas veces no es capaz de percibir, de sentir, de tener esas sensaciones que le pueden ayudar a ajustar el salto de una manera u otra. Y luego, en la pértiga en especial, como todos los entrenadores de pértiga saben, influye muchísimo la capacidad de decisión, la motivación también importante. Por muy bien que un pertiguista sepa hacer la técnica, como su motivación no sea la adecuada, eso puede mermar la capacidad de decisión, el valor, entre comillas, que llamamos a veces. Porque la pértiga, al principio, es muy sencilla porque se salta con agarres bajos, pértigas blanditas, no cuesta nada. Pero cuando las cosas se ponen serias, tienes que utilizar pértigas de verdad. Pértigas que son duras, son difíciles de doblar y además te catapultan, te lanzan, te disparan. Bueno, pues ahí el pertiguista tiene que tener cualidades psicológicas adecuadas. Lo que no puede ser es que esté todo el rato luchando contra sí mismo con miedos, que si salto, que si no salto, que si corro por abajo, porque entonces nos pasamos el entrenamiento sin mejorar nada, simplemente intentando saltar. Y esas cualidades psicológicas son fundamentales en los pertiguistas. Por muy bien que sepas hacer la técnica, por muy fuerte que estés, por muy rápido que seas, por muy bien que lo hagas todo, si no te atreves a hacerlo, pues no hay nada que hacer. Y como he dicho, la motivación importa, porque muchas veces esos problemas de decisión se solucionan o se disimulan con una alta motivación. Por eso son dos factores que tienen que ir íntimamente unidos. Evidentemente, la técnica de los jóvenes no es exactamente igual que la técnica de los mayores. A ver, con los jóvenes tenemos que intentar enseñarles la técnica correcta, la que los de mayores van a utilizar. Lo que pasa es que, aparte de las cualidades físicas, hay muchos problemas de técnica o muchos gestos de técnicas que requieren que tengas una cierta fuerza, una cierta velocidad, una cierta experiencia, que no es posible que te pueda salir
salir bien cuando eres jovencito. Aparte de las diferencias evidentes, por ejemplo, veis aquí un chico joven, pues que coge una pértiga con muy poquito agarre, ¿veis? Le sobra media pértiga casi, un montón de pértiga. El doblaje, pues bueno, es un doblaje, cimbrea la pértiga, se puede decir, pero no la dobla a tope, como veis que aquí un pertiguista de más nivel la dobla a 90 grados, hay 90 grados, si esto fuese un ángulo recto, ¿veis? Pues sería 90 grados, dobla la pértiga completamente. Este salto es como más parabólico, este es más vertical, este sí ya se convierte casi en un salto vertical que sube para arriba. El pertiguista más joven utiliza pértigas más blandas y entonces no es capaz de ponerse vertical ni de salir disparado con el cuerpo como está aquí este pertiguista, que está vertical, porque la pértiga no tiene energía suficiente para que el pertiguista pueda mantenerse en esa posición. Entonces, bueno, hay diferencias de este tipo que hemos visto, pero también hay diferencias como que, por ejemplo, el desarrollo físico es muy importante para que poco a poco este salto se vaya convirtiendo en este. Un error que solemos tener los entrenadores con los jóvenes, que además es lógico porque a todos nos gusta ver a los que saltan mucho, es coger saltos de los pertiguistas de alto nivel y utilizarlos como modelo para enseñar a los pertiguistas jóvenes cómo se debe saltar. Hay saltos, por ejemplo, Sergei Bubka tiene saltos buenísimos técnicamente que sirven de modelo de salto con pértiga. Yo los he utilizado muchas veces, pero también tiene otros saltos de muy alto nivel que ya no, se escapan de ese modelo. ¿Por qué? Pues porque los pertiguistas de alto nivel pueden tener diferentes circunstancias que han hecho que modifiquen su técnica. Por ejemplo, pueden tener una lesión en un hombro o el pie fastidiado o algo y tienen que modificar ligeramente su técnica. O pueden tener estilos personales que han ido derivando a lo largo de los años y aunque en su día aprendieron la técnica correcta, finalmente esos pertiguistas pues tienen su propio estilo. O también puede pasar que primen la velocidad de salida. Por ejemplo, Sergei Bubka utilizaba pértigas tan duras que muchas veces si intentaba hacer el salto completo, todos los gestitos que componen la técnica de salto, sobre todo en la fase aérea, de forma muy estricta, ralentizarían la velocidad de salida. Y muchas veces él prefería salir disparado casi medio de espaldas, a medio giro, y soltarse de la pértiga ya y dejarse llevar por la velocidad y luego apañarse como podía para franquear el listón. Pero claro, la pértiga que llevaba este señor, pues no era moco de pavo. Es decir, que él tenía que hacerlo así porque si intentase hacer el gesto completo, seguramente saltaría menos. Pero claro, esto es algo que no se puede enseñar a los jóvenes. Eso será algo que descubran por sí mismos o con la ayuda del entrenador, pero gracias a la experiencia, a la mejora de la técnica y a la mejora de la condición física. Fijaros que en la técnica de este chico joven, el chico joven, ¿vale? Veis que es un salto, como hemos dicho, más parabólico, más horizontal y tiene su razón de ser, porque una de las cosas fundamentales que tiene que aprender un chico joven es a penetrar correctamente, no solo para que el salto sea seguro y no hacerse daño, que no haya riesgos de caer a la zona del cajetín o de irse para atrás. También porque eso nos estará diciendo que ha aprendido a hacer una buena carrera, una buena presentación, una buena clavada, una buena batida. Y esto le posibilitará después agarrar más alta la pértiga y agarrar una pértiga más dura. Cuanto más alto cojas la pértiga y cuanto más dura sea, más saltarás. Y como veremos más adelante, esos dos son los objetivos fundamentales de todo pertiguista: agarrar alto y duro, porque agarrar duro significa volar muchísimo por encima de ese agarre. La técnica es lo más importante del proceso de entrenamiento, hasta tal punto de que hay que priorizar el trabajo de la técnica al trabajo de la condición física. Claro, recuerda que hemos hablado en la diapositiva anterior de que hay muchos errores técnicos que pueden venir ocasionados por una condición física ineficaz.
Hay que llegar a un equilibrio, pero de nada me sirve trabajar la técnica o la condición física por encima de mis posibilidades técnicas, porque seguramente lo que voy a hacer es desperdiciar mucho tiempo que estaría mejor aprovechado si lo hubiese dedicado a mejorar, a perfeccionar la técnica de salto, porque es la forma de rentabilizar mi condición física, mi potencial físico. Y fijaos aquí hasta qué punto es importante la técnica, porque fijaos, este chico, como veremos más adelante cuando analicemos la técnica, bueno, pues ahora no tienes por qué saberlo porque estamos empezando con el curso, pero tiene errores técnicos graves. Mira, fijaos, estos dos brazos que están aquí doblados, especialmente el derecho, es un error muy grave, porque significa que no va a dar energía a la pértiga, no va a hacer que la pértiga avance hacia arriba y hacia adelante como el punto rojo, ¿vale? Sino que lo que va a hacer es colgarse de la pértiga y esperar que le lleve la pértiga como si fuese un ascensor, que tú les das el botoncito y te sube. Bueno, pues la pértiga no es como el ascensor. Como tú no muevas la pértiga y no la levantes, como no seas tú el que lleve la energía y haga subir la pértiga no te va a subir. Y es uno de los principales factores de riesgo del salto con pértiga, es una técnica errónea o deficiente. Fijaros lo que pasa. Esta es un fotograma de este vídeo que vais a ver ahora, ¿vale? Bueno, pues ese accidente ha ocurrido porque su técnica en este momento ha sido mala. A lo mejor ese chico sabe saltar bien, pero lo que es evidente es que en este salto ha clavado así como se ve en esta imagen y es una clavada muy mala. La pértiga se para y como se para no avanza y si no avanza no llegas al cajetín, no tienes una buena penetración. Entonces, con esto tenemos que ver que hasta qué punto es importante la técnica de salto y hasta qué punto tienes que preocuparte de que tus pertiguistas sepan saltar bien. Claro, para poder enseñárselo tú tienes que saber cuál es la técnica correcta y además tienes que ser muy cuidado con las medidas de seguridad. Tienes que ser muy cuidadoso con el agarre que permites que cojan tus atletas. No permitas que cojan una pértiga muy arriba si no dominan ese agarre. No permitas que utilicen una pértiga más dura porque sabes que si cogen más duro saltarán más y de bueno, pues venga, vamos a coger más duro y saltas y haces récord. Bueno, pues a lo mejor si no está preparado ese chico o esa chica, pues es muy posible que puedan tener un accidente. Y este tipo de cosas solo pueden ocasionar inseguridades, miedos, incluso al pertiguista más valiente. Y al final eso pasa factura, porque a lo mejor una vez no pasa nada, pero como ocurra más veces, ese pertiguista se va a ir perdiendo poquito a poquito, porque no se va a atrever a saltar, no se va a atrever a poner en práctica eso que le has enseñado. O sí, pero solo con pértigas muy blanditas que domine perfectamente. Pero esas pértigas blanditas están muy limitadas, porque llegará un momento en que para progresar, para mejorar, necesitará utilizar pértigas más duras y no se atreverá a utilizarlas. Es especialmente importante, sobre todo por la integridad física del pertiguista, pero también para no mermar esa progresión, porque ahora veremos un apartado en el que hablaremos del talento y vamos a decir que muchas veces pertiguistas con mucho talento se han perdido precisamente debido a una mala enseñanza o un mal aprendizaje técnico. El talento es fundamental, es importantísimo para tener un pertiguista del máximo nivel. A ver, para saltar 5 metros, pues cualquiera con unas ciertas condiciones físicas, cualidades físicas y con un cierto aprendizaje técnico más o menos correcto, pues va a saltar alrededor de 5 metros. Si tiene motivación, tiene interés y entrena lo suficiente. Pero para tener resultados de alto nivel se necesita talento, es decir, que sea un chico que sirva para la especialidad, que haya acertado con la elección de su deporte, ¿vale? Y hay un riesgo enorme con este tipo de gente, y es que destacan enseguida. Se nota muchísimo que haciendo lo mismo que otros, resulta que mágicamente, no sabemos por qué,
saltan más, lo hacen más fácil, tienen más ritmo, tienen una facilidad natural enorme, se nota una barbaridad. Y cuando ocurre esto, empiezan a llegar las medallas, los campeonatos, y se entra en una especie de espiral de autoexigencias, de presiones sociales por parte de las familias, de las entidades, pues yo que sé, federativas, o que te exigen que sigas siendo ese campeón infantil o juvenil en el que te estás convirtiendo. Y muchas veces eso ha terminado con la carrera deportiva de un atleta. Ahí el entrenador tiene que ser la cabeza templada que diga, a ver, calma, calma, no vamos a frenar tu progresión, pero tampoco la vamos a precipitar, tampoco la vamos a acelerar. Si tú con el entrenamiento normal destacas, bienvenido sea. De hecho, si tú quieres llegar al más alto nivel, es normal que debas tener un cierto nivel cada año de entrenamiento y que destaques sobre los demás. Pero lo que no podemos hacer es decir, uy, has sido campeón de la provincia o de la región o incluso nacional y tienes 16 años, es campeón cadete. Bueno, pues vamos a apretar un poquito más a ver si conseguimos ir al campeonato de Europa o al campeonato olímpico de la juventud, lo que sea. Y se esfuerce por encima de esas posibilidades o por encima de las posibilidades o por encima de la etapa formativa en la que se encuentra ese atleta. No podemos saltarnos etapas formativas. Es muy importante que el entrenador tenga claro su programa, su planificación y que lo vaya siguiendo. Que sea flexible, que pueda ir haciendo modificaciones en función de lo que le pida su atleta, de lo que necesite, pero no puede ser que por intentar obtener un cierto resultado o un cierto prestigio de tener un campeón en mi grupo, pues que se utilice a ese atleta para conseguirlo. El atleta tiene su propio ritmo. ¿Que tiene talento? Ese ritmo va a ser más rápido o más visible, por decirlo así, no más rápido, sino más visible que el de otros pertiguistas. Pero no tenemos que precipitarlo ni saltarnos esas etapas formativas. Se puede pensar que entrenar a un atleta de talento es más fácil que entrenar a otro que no lo tiene tanto. Pues nada más lejos de la realidad. Cuando tienes un atleta de nivel, no, es una responsabilidad enorme, porque sabes que tiene ese nivel, sabes que es buenísimo. Es cierto que es muy agradecido porque lo que haces se ve reflejado después en los resultados, pero tú, si tienes un atleta que no controla tanto, que no tiene tanta nivel, tu grado de responsabilidad es menor y tú puedes permitirte incluso ir aprendiendo con él, haciendo ensayo-error, confundiéndote, porque sabes que en realidad tampoco te estás jugando tanto, porque no hay esa posibilidad de mejora que pueda tener un pertiguista de mucho talento. Cuando tienes un pertiguista de mucho talento, te tienes que obligar a conocer a fondo tu especialidad. Tienes que estudiar, tienes que conocer las diferentes fases del salto, tienes que conocer cómo enseñarlas, tienes que saber aprender a detectar errores y tienes que aprender a comunicarte con tu atleta para dar las instrucciones precisas que lleven a la solución de esos errores o a plantear los entrenamientos para corregirlos. Tienes que prevenir la aparición de errores. Antes de que ocurran, lo mejor es prevenir. ¿Cómo? Pues con un buen aprendizaje técnico. La idea es que en vez de esperar a que surja el error para ponerle solución, es que dentro de tu programa de entrenamiento ya hayas previsto una serie de pasos para el aprendizaje correcto de la técnica. Una cosa importante es que, como ya hemos dicho, que la condición física es importante, pero la técnica lo es más, que seas capaz de coordinar muy bien ese tipo de trabajo de condición física que no se nos puede olvidar, incluso por protección del propio pertiguista, porque la musculatura va a ser como un armazón que protege al pertiguista. Dos puntos débiles del pertiguista son los hombros y la espalda, especialmente la zona lumbar, aunque también un poquito la zona del cuello. Entonces,
la condición física, la fortaleza del pertiguista es muy importante, pero la técnica lo es más, producen más daños. Los errores técnicos, una mala clavada con el pertiguista muy rápido y clava mal la pértiga en el cajetín, hay mucho impacto, mucho choque, y lo que consigues con esto es que se transmita ese impacto a su cuerpo, a su espalda especialmente, a sus hombros. Entonces, la responsabilidad del entrenador es aprender muy bien cómo es la técnica del salto con pértiga, cómo trabajar para desarrollarla y cómo proteger a tu atleta para que no se haga daño, cómo trabajar en la cintura abdominal, la cintura escapular, cómo prevenir los problemas de tobillos haciendo propiocepciones de tobillos, de rodillas, todo ese tipo de trabajo que parece como un poquito tedioso, pero que es fundamental para que tu pertiguista llegue al máximo nivel. Vale, pues todos esos elementos no se pueden trabajar por separado, tienen que trabajar de forma sinérgica, tienes que coordinarlos muy bien y no es nada fácil, de hecho es bastante difícil y normalmente tendemos a pasarnos en ese tipo de trabajo que también puede derivar en sobrecargas y lesiones. Así que ya ves que por mucho talento que tenga tu atleta, va a depender muchísimo de ti que ese talento llegue a expresarse en su edad adulta, que es la que importa. No nos importa que lo exprese en la edad juvenil o la edad junior, sino que a partir de la categoría promesa o sub-23, pues que empiece ya a tener ese nivel donde debería estar. Por último, y para que hablemos el mismo idioma, cuando hablemos de la técnica y yo me refiera a mano derecha, mano izquierda, pie de batida y demás, bueno, pues me voy a estar refiriendo a atletas diestros, ¿vale? Mirad, aquí tenéis un atleta diestro y su mano derecha es la mano superior. Yo voy a intentar evitar las referencias derecha e izquierda e intentaré hablar sobre mano superior o brazo superior o brazo inferior, ¿vale? El brazo superior en un atleta diestro sería el derecho. ¿Por qué? Pues porque cuando la pértiga está vertical o cuando el pertiguista está saltando, la mano derecha es la que más arriba está y el brazo inferior o la mano inferior sería la izquierda. En un atleta zurdo, pues mirad, todo lo contrario, ¿vale? Este es un atleta zurdo y su mano izquierda es la superior, su mano derecha es la inferior. La pierna de batida del atleta zurdo sería la derecha. La pierna de batida del atleta diestro es la izquierda. La pierna libre del atleta diestro es la derecha. La pierna libre del atleta zurdo es la izquierda. Bueno, pues simplemente esto para que no nos confundamos cuando leáis o me escuchéis hablar sobre derecha o izquierda. Si no indico nada, me estoy refiriendo a atletas diestros.